puede ser complejo en muchos aspectos. ¿Qué está pasando ahora? No, y además, Fede, porque es trepidante, por decirlo de alguna manera. Cambia minuto a minuto. Ahora finalmente un paso formal, es que la reina le puso la firma, digamos, a una ley que había salido del Congreso que obliga al gobierno a pedir una prórroga si no se llega a un acuerdo para la salida de la Unión Europea antes del próximo 19 de octubre. El 31 de octubre es la fecha límite, es el momento en el que Boris Johnson prometió que con acuerdo, sin acuerdo, sale de la Unión Europea. De hecho, esta semana hubo renuncias dentro del gabinete por decir que Boris Johnson estaba exclusivamente abocado, y todo el gobierno, a una salida sin acuerdo, lo que muchos consideran que podía llegar a ser catastrófico directamente, digamos, una medida de este tipo. La semana pasada implicó separar a 21 personas del partido de los conservadores por no apoyar esto que venía haciendo Boris Johnson, que se llama una prórroga del Congreso. ¿Qué quiere decir una prórroga del Congreso? En criollo, cerrarlo. Para nosotros. Hoy es el último día de sesión y aparece esta cuestión y esta firma de la reina poniendo la posibilidad de que otra vez se pida posponer hasta marzo de 2020 la salida. Una salida, vos te acordás, en un referéndum que se votó, sorprendió el resultado, las encuestas marcaban otra cosa y esto viene acelerando los tiempos de la política del Reino Unido. Para que te des una idea, Boris Johnson asumió hace 2 meses. Mirá todas las cosas que pasaron, parece que hubiera pasado muchísimo más tiempo. Es muy distinto el sistema de gobierno, es muy distinto, además, teniendo en cuenta que todo esto se tiene que convalidar en el acuerdo con la Unión Europea en Bruselas y que viene muy complicado. Francia está rechazando también algunos de los pedidos que están haciendo en el Reino Unido. Lo que pasa es que no están de acuerdo entre ellos, con lo cual, Fede, imagínate lo complicado que es y sobre todo lo que puede significar en términos económicos y en términos incluso migratorios. También. Muchas empresas ya se estuvieron relocalizando por temor a lo que pueda pasar a partir de este Brexit. Bueno, lo que pueda pasar, vamos a preguntárselo a Carla Torres, ella es politóloga y tiene la amabilidad de atendernos y hablar un rato con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿qué es lo que para nosotros debiera ser importante a esta hora con lo que está pasando y a la hora del análisis, ¿no? Pensando un poco la implicancia global que puede tener este tipo de decisiones que se están tomando ahora. Sí, por supuesto. Bueno, mira, en estos momentos el Reino Unido se enfrenta a una crisis sin precedente. El desafío que tiene Boris Johnson básicamente es tratar de pasar su Brexit sin un acuerdo con Bruselas en un momento en el cual el Parlamento ha hecho de esto algo ilegal. Esto quiere decir que si Boris Johnson trata de todas maneras de, obviamente, como explicaron ustedes, él va a cerrar el Parlamento, pero si de todas maneras él llegara a aprobar o a pasar un Brexit, digamos, sin un acuerdo, estaría en desacato de la ley y podría ir preso, de hecho. Y esto es una crisis política sin precedentes en el Reino Unido. Carla, muchísimas preguntas, ¿no? Todos acá estábamos atentos de qué era lo que iba a hacer la reina, pero la reina, tengo entendido, se limita simplemente a convalidar las decisiones que salen, tanto desde Boris Johnson como desde el Parlamento. ¿Cómo juega la reina? Exactamente, bueno, la reina básicamente tiene un papel ceremonial y no tiene ningún tipo de injerencia en el régimen político o en la política inglesa y no podría tenerlo tampoco porque eso afectaría básicamente el equilibrio político de la monarquía inglesa, que si bien es una monarquía parlamentaria, de todas maneras eso no quiere decir que la reina tiene un peso político. Entonces, de la misma manera que ella autorizó la primera moción de Boris Johnson de cerrar el Parlamento, de todas maneras ahora lo que Boris determine, ella lo va a acompañar porque cualquier acción que fuera algo contrario a lo que el primer ministro está disponiendo, implicaría que ella se está involucrando en la política y está tomando decisiones que legítimamente en algún punto no le corresponden. A ver, queda claro eso. Ahora, Carla, yo te pregunto lo siguiente, que se lo pregunto a todos los analistas con los que hablamos respecto a este tema. ¿Cuál sería el beneficio, en todo caso, de ir hacia lo que muchos consideran absolutamente un suicidio político? Esto de ir hacia una salida no consensuada, desprolija o sucia, con todo lo que puede implicar para el Reino Unido. ¿Por qué? ¿Por qué insistir con eso? Por supuesto. Bueno, por supuesto que si uno lo mira de una manera lógica no hay muchas respuestas como para poder explicar por qué un Brexit sin un acuerdo es algo que Boris Johnson está promoviendo de todas maneras. Pero eso en realidad tiene origen
en lo que Boris Johnson está tratando de hacer con el Partido Conservador, con los Tories. Acá hay un partido, que es el partido Brexit, ¿verdad? Y es un partido que está creciendo bastante en el Parlamento, y una de las propuestas de Boris Johnson, digamos, de forma interna, es en el futuro que el partido Tory se convierta en el verdadero partido Brexit y cooptar todos esos votos. De esa manera lo que él está haciendo es tratar de cooptar el voto del Brexit duro, de la gente que verdaderamente votó por un Brexit convencido que era la mejor alternativa o como un repudio del sistema político. Entonces él está yendo atrás de esos votos y su intención básicamente es refundar el Partido Conservador con una línea de Brexit duro. Entonces, en líneas generales no podemos decir que un Brexit sin un acuerdo beneficia al Reino Unido, pero tiene que ver más que nada con una puja política entre el Partido Conservador y la creciente posibilidad de que en algún momento los laboristas lleguen no al gobierno, pero que sí, digamos, crezcan cada vez más en el Parlamento. Carla, te hago una última consulta por mi parte. Estamos a muy poco tiempo de la asunción de Boris Johnson, que alguna vez había dicho que había, no sé, la cantidad de cosas que podían pasar antes de que él asumiera como primer ministro, y sin embargo pasó. ¿Qué pasa con el apoyo a su figura? ¿Se mantiene? ¿Fue en picada? Bueno, uno de los temores es, por ejemplo, que si se convoca una elección anticipada, que ya ahora, de momento, por ejemplo, no es una posibilidad luego de la labor de los laboristas en el Parlamento, pero que en realidad fuera como simplemente un impulso para renovar su mayoría, la mayoría que perdió en el Parlamento esta semana, y que eventualmente pudiera, digamos, conducir un Brexit sin un acuerdo. Pero la legitimidad de él está decreciendo puertas adentro de su partido. Entonces, parlamentarios que han acompañado al Partido Conservador de toda una vida se han alejado, han renunciado a sus puestos. Hoy, por ejemplo, el moderador del Parlamento, que estuvo en su puesto más de 20 años, renuncia, da un paso al costado hasta las nuevas elecciones o hasta que suceda el Brexit. Entonces la legitimidad de Boris Johnson está verdaderamente decreciendo en términos de su partido puertas adentro y también en la sociedad general. Para que te des una idea, esta semana, por ejemplo, Boris Johnson fue a Leeds, una ciudad muy industrial del norte de Inglaterra, una de las más importantes, y no pudo caminar por la calle. La gente lo frenó y le dijo, ¿por qué estás acá? Tendrías que estar en Bruselas negociando. Entonces yo creo que la incertidumbre de no saber qué va a suceder con el Reino Unido después de un Brexit se suma a una crisis terrible, creo que sin precedentes, del sistema político y cómo la sociedad lo percibe, y ha salido a movilizarse en base a eso. Es para seguirlo muy de cerca. Carla, gracias, gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguirlo, Marina, por supuesto, al tema. Sí, por supuesto, porque te decía, todos los días hay alguna novedad, y de acá al 19 de octubre y luego al 31 de octubre son momentos claves para el Reino Unido y para toda la Unión Europea. La seguimos. Tenemos más ahora.